Sí, me llama mucho la atención cómo el Señor mueve todas las cosas, ¿no? Y hoy se ha hablado de los propósitos que Él tiene para nuestra vida, y se hablaba pues de la seguridad que Él nos da. Cantábamos de ello. Yo vi a todos cantando, espero que todos tengamos esa seguridad de salvación, ¿no? Y para mí siempre me ha llamado la atención la seguridad que el Señor nos da desde el momento en que nosotros le recibimos. Desde que le recibimos en nuestro corazón, Él como que nos afianza, como que nos da una certeza que al menos en mi experiencia me maravilló, porque yo tenía pues mis propias metas, mis propios anhelos, etcétera, y uno va luchando por esos anhelos y planes, y de repente viene el Señor y me dice: espérate tantito, hay algo mucho más importante que todo esto que estoy haciendo y la manera en que lo estás haciendo parte. Y entonces da un propósito para mi vida. El Señor tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y bueno, quiero antes de iniciar comentar que si alguien está escuchando este mensaje y no ha recibido a Cristo en su corazón, no se ha arrepentido de sus pecados y no le ha recibido a Él, el propósito que tiene para su vida, el principal propósito, es la salvación. Entonces, Dios entregó a su propio Hijo para morir por los pecados de todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice la palabra de Dios, mas tenga vida eterna. Ese propósito es el más importante. Pero una vez que cada uno de nosotros hayamos recibido a Cristo en el corazón, el Señor nos da un rumbo, ese rumbo hacia la eternidad y el propósito de cómo vamos a vivir nuestra vida aquí. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. De una vida de incertidumbre o de una vida de luchas vanas, de una vida de estar esforzándonos por alcanzar metas de corte material, el Señor nos da una visión espiritual y amplía totalmente nuestro horizonte. Es totalmente, diametralmente opuesta la visión que nos da, y nosotros podemos decir: wow, o sea, de aquí a la eternidad. Entonces, ¿qué sigue de nuestras vidas? Porque ahorita se comentaban algunos de nosotros, alguien decía: no, pues es que no tengo a veces la seguridad, ¿no? Y en la meditación Ricardo nos decía: tú te alejas del Señor, no es el Señor el que se aleja de nosotros. Si nosotros permanecemos cerca del Señor, Él nos va a dar la seguridad siempre de que está con nosotros y de que ese propósito que tiene se va a cumplir en nuestras vidas. Dios tiene un plan para todos. Y tiene un plan general para todos, pero también tiene un plan específico para tu vida. Nosotros vamos a ver el día de hoy en la vida de José, y es tan fructífera la vida de José que vamos a ver algunos aspectos de su vida para meditar sobre este tema, ¿no? José, el hijo de Jacob, es un excelente ejemplo de cómo Dios dirige los pasos de aquellos que le aman. Aún en medio de la adversidad, José pasó traiciones, injusticias, pruebas durísimas, pero en todo ello Dios tenía un plan preservado para él, para utilizarlo como un instrumento para bendecir a muchas personas. Los planes del Señor siempre son de bendición y siempre son de bendición a otras personas. Y quienes cumplimos los propósitos de Dios en nuestra vida, somos bendecidos también. Pero el propósito siempre es que otras personas sean bendecidas. Entonces podemos afirmar con certeza: Dios tiene un propósito para tu vida. Nada de lo que suceda en tu vida está fuera de su control, nada. Y Él puede transformar aún lo más doloroso, lo más difícil, lo más incomprensible en bendición y en el cumplimiento de su voluntad. Vamos a leer del capítulo 37 de Génesis. Vamos a leer del 1 al 18. Génesis 37, de los versículos 1 al 18, y después iremos alternando con algunos otros versículos del mismo pasaje. Dice así Génesis 37, del 1 al 18. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos,
Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las abejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Fíjense cómo este malestar, esta molestia, se fue convirtiendo en aborrecimiento, en odio, y llegó al momento en que ellos dijeron: vamos a matarlo, vamos a deshacernos de él. Es el preferido de papá, él tiene todo el favor de nuestro padre, vamos a matarle. Y es de llamar la atención, porque pues él era un muchacho, hasta donde vemos, inofensivo, era un muchacho que no les hacía mal, salvo que su papá lo tenía ahí para vigilarlos, que ellos se portaran bien, ¿no? Y dice la palabra de Dios que tenían mala fama, entonces no creo que fueran unos angelitos. Pero entonces el enfoque del mensaje del día de hoy es: Dios tiene un propósito para tu vida. Y en primer lugar, para conocer el propósito de Dios en tu vida, debes amar a Dios. Ya decíamos que quienes no conozcan a Dios tienen que recibirlo en su corazón. Eso es el punto de partida. Pero una vez que nosotros somos creyentes, debemos de amar a Dios, de amarlo genuinamente en un amor respuesta al amor que Él nos tuvo. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y dice: informaba José a su padre la mala fama de ellos. Era un joven de 17 años, ya no era un niño, él sabía lo que hacía. Pero aquí nosotros podemos darnos cuenta de que los hijos de Jacob tenían una mala fama, es decir, hacían malas obras delante del Señor. Por este dato que nos da el Señor y la forma en que ellos trataban a José, nos damos cuenta que su mala fama no era infundada. Realmente su manera de reaccionar a la preferencia que el papá tenía sobre José, y después que vemos intentar matarlo, pone de manifiesto un corazón alejado totalmente del Señor. José demuestra con su vida que su padre les había enseñado los principios de Dios y todos conocían lo que era correcto delante del Señor. Pero solo José se mantenía firme en los caminos del Señor. Se mantenía alejado de las malas obras y malas prácticas de sus hermanos. Aún Rubén, que en algún momento pareció tener una luz de entendimiento y evitar que sus hermanos mataran a José, era una persona que había pecado grandemente acostándose con una mujer de su padre.
Y era evidentemente pues un grande pecado delante del Señor. La palabra de Dios nos muestra que Jacob amaba a José más que a sus hermanos y menciona que lo amaba porque lo había tenido en su vejez. El versículo 3 dice, amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, primeramente recordemos que el nombre de Jacob se lo cambió por el de Israel. Voy a dar una cita, no nos detengamos en ella. En Génesis 32, 26 vemos esta historia, cómo le cambia de nombre. El nombre que él había recibido, Jacob, que significa literalmente el que toma por el talón y que se asocia también con el sentido de suplantar o de engañar. Entonces él era conocido como suplantador, como engañador, y viendo la historia de Jacob, pues vemos su vida con su suegro y cómo entre ellos andan viendo pues quién saca más ventaja del otro, ¿no? Sin embargo, el Señor estaba con Jacob y cambia su nombre por Israel. A partir de ahí se le empieza a llamar Israel, que significa el que lucha con Dios. Y este nombre nos habla de la naturaleza de la batalla que Jacob tuvo con el Señor cuando va hacia Esaú. Va de regreso a Esaú, manda a sus mujeres, manda a sus ganados, manda todo delante de él y se queda solo en el desierto, y entonces ahí tiene un encuentro con el Señor y él se aferra a obtener la bendición de Dios y se aferra, y entonces se conoce el hombre como el que lucha con Dios, pero él no quería soltarlo hasta que le bendijera. Y bueno, pues nos podemos dar cuenta a través de la vida de Jacob cómo él valoraba las cosas espirituales. Él tenía un sentido muy particular y discernimiento para valorarlas, y en este momento pues él deseaba la bendición de Dios. De esta forma Dios deja constancia también que Jacob, habiendo sido efectivamente un impostor y un engañador, había dado siempre un valor de prioridad a las cosas espirituales. Y este evento nos muestra el firme deseo de mantenerse bajo la guía y la bendición del Señor, luchando toda la noche hasta obtener la bendición de Dios, luchando toda la noche. Y me llama mucho la atención, porque nosotros a veces estamos pasando situaciones de dificultad y anhelamos que el Señor nos responda y anhelamos ver al Señor en acción. ¿Y cuánto tiempo oramos al Señor? A veces hacemos una oración pequeña, a veces un poquito más larga. Pero aquí vemos cómo Jacob estuvo toda la noche orando hasta que obtuvo la respuesta de parte del Señor. La oración es una herramienta preciosa que nosotros tenemos y que podemos utilizar siempre para obtener la respuesta de Dios. Así que Israel seguramente instruyó a sus hijos en el camino del Señor, en esta importancia de darle valor a las cosas espirituales y ponerlas en primer lugar. Pero las escrituras nos muestran que solo José se mantenía firme mostrando ese deseo de agradar a Dios. Y esto hacía que su padre lo utilizara para saber cómo se comportaban sus hijos. En su ausencia, José era el que estaba al pendiente de lo que hacían sus hermanos y luego iba y platicaba con su padre las malas acciones de ellos. José muestra respeto y muestra amor a Dios en todo lo que él hace. No obstante, que él sepa que la reacción que va a producir esto va a ser en contra suya. Aquí se muestra su preferencia por medio de una túnica muy diferente a la de ellos. Era una túnica de colores, túnica que podría asemejar a las personas que estaban en una posición de poder. Y el mensaje que mandaba pues era muy fuerte. Él es el predilecto, sin duda alguna. Lo hacía público. Pero la entereza de este joven al defender la verdad y el testimonio que dio a lo largo de su vida, alabando y manteniéndose firme en el Señor, aún en las circunstancias más amenazantes, difíciles, injustas, nos hablan de ese gran amor y respeto y confianza que José tenía en el Señor. De tal manera que nosotros debemos de buscar esta misma actitud y tener ese deseo de agradar a Dios en todo, ese temor de Dios que nos ayude a evitar cualquier cosa que le desagrade y que nos ayude a buscar cualquier cosa que le agrade. El amor de Dios se debe de reflejar en nosotros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y os amaos los unos a los otros. El amor de Dios es una característica muy particular que tenemos los creyentes.
el verdadero amor, el amor del Señor, el que se da hacia los demás, el que busca el beneficio de los demás primeramente que el suyo. Y esa es una muestra que nosotros podemos tener del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, el amor del Señor. Debemos de tener entonces en primer lugar amor por el Señor. Dios tiene un propósito para tu vida y para conocer el propósito de Dios en tu vida, en segundo lugar, debes conocer la palabra de Dios. Porque si no conocemos la palabra de Dios, pues vamos a estar tomando decisiones en función de lo que nosotros pensemos o creamos. Ahorita nos decía Héctor algo muy interesante, dice, nosotros tenemos toda la palabra revelada, completa. Hemos visto el cumplimiento de la palabra. Hay historias como estas de las cuales nosotros podemos aprender. Ellos tenían una revelación parcial, pero aquello que conocían era en lo que confiaban. En el momento que está describiendo la historia, el libro de Génesis no estaba escrito. O sea, en Génesis no estaba escrita la ley de Moisés todavía. Moisés vendría después. Ni existían los profetas ni los salmos. Pero entonces José muestra que el conocimiento de Dios y la obediencia a la palabra que él está practicando refleja que él había sido enseñado por su padre. Su padre había tenido una experiencia personal con Dios, pero también había recibido de su padre Isaac la experiencia personal que había tenido también, e Isaac había recibido la experiencia personal que su padre Abraham había tenido con él. Entonces, esta riqueza espiritual de la familia, José la había valorado, la había aquilatado y le daba una gran importancia, como no la tenía, no le daban sus otros hermanos. Entonces se distingue José por tener cuidado de lo que Dios dice en su palabra y de guardarse de cualquier cosa. Y este conocimiento y obediencia a la palabra de Dios nosotros lo podemos ver en diferentes pasajes de la Escritura. Por ejemplo, cuando Faraón le pide que interprete sus sueños y le dice, me han dicho que tú eres muy bueno para interpretar sueños y que tú lo sabes, él responde, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, no está en mí. Es Dios el que te va a responder, no soy yo. Y esto lo vemos en Génesis 41:16. Aquí demuestra José que sabía que la sabiduría venía de Dios, no de su capacidad. No era su capacidad, él está dando la gloria al Señor y él tiene conocimiento. La sabiduría viene de Dios. Y esta capacidad que yo tengo de entender los sueños, de ver la revelación que Dios tiene por medio de ellos, es porque Él me ha dado esa capacidad a mí, pero la revelación viene de Él. No es algo que yo en mis propias fuerzas esté haciendo. Sin duda, Él había sido educado en las palabras del Señor. Y también es muy interesante cómo Él rechaza el pecado en diferentes circunstancias de su vida, particularmente en la tentación que le ofrece la esposa de Potifar. Recordarán ustedes, porque es una historia que conocemos. La respuesta que él da ante este ofrecimiento que le hace la esposa de Potifar y exigencia en un momento determinado de que se acueste con él, es muy clara y dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es muy claro que conoce la palabra de Dios. Lo vemos en Génesis 39:9, en este episodio. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Conoce la palabra de Dios, respeta la palabra de Dios, la tiene muy clara, la tiene como principio y guía en su vida. Y eso es algo que nosotros debemos reconocer y de lo cual debemos aprender también. El que nosotros lo tengamos en primer lugar. Vemos también que José reconoce la soberanía de Dios, reconoce que Él siempre tiene control de todas las cosas. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Le está narrando esto a sus hermanos en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios tiene control de todas las circunstancias. De una circunstancia muy difícil, muy complicada, Dios va a sacar bendición. Tenemos que confiar en el Señor, pero confiaremos en el Señor cada vez más y más, mientras más conocemos de su palabra. Ahorita decíamos,
En el Antiguo Testamento no conocían la revelación completa, pero confiaban en el Señor con lo que conocían. De tal manera que nosotros, aunque conozcamos poco de la palabra de Dios, debemos de depositar nuestra confianza plena en Él. Pero mientras más nos alimentemos de su palabra, mientras más conozcamos de las promesas y de la manera de pensar de Dios, evidentemente iremos creciendo en la fe. Y decíamos que Él le da la gloria a Dios. Cuando le contesta a Faraón y Faraón le dice que realmente lo que él le acaba de responder es lo que él estaba esperando, él le atribuye la revelación a Dios. No dice que sea sus propias habilidades o que él sea una persona muy, muy sabia, ¿no? En todos esos momentos, José demuestra conocer la palabra de Dios, que le ha sido compartida por su padre. Esta palabra le fue compartida a él, a su abuelo y a su bisabuelo, y ellos tuvieron un trato directo con el Señor. Y esas enseñanzas seguramente fueron la base de la confianza que él desarrolló en el Señor. Y compartidas a todos los hijos de Israel. Pero por lo que vemos, solo José tenía interés en las cosas espirituales. Qué importante es que leamos la palabra de Dios y que la leamos con el deseo verdaderamente de entender qué es lo que quiere hacer Dios y hacerlo, ¿no? Ahorita se mencionaba también cómo nosotros hacemos nuestro devocional y estamos orando al Señor y estamos esperando la contestación del Señor por medio de su palabra. Tenemos la revelación completa. Tenemos realmente esa gran ventaja y tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía a toda verdad. Realmente no hay ningún pretexto que pudiéramos poner o algún impedimento para que nosotros conozcamos la voluntad del Señor o para que en algún momento nos sintamos abandonados del Señor. Si el Señor nos muestra a través de su promesa grandísimas, a través de su palabra, grandísimas promesas que cumplen nuestras vidas y nosotros estamos viendo a través de los testimonios de otros creyentes cómo el Señor está obrando, pues el tesoro está en la palabra de Dios. Ahí es donde debemos nosotros vertir. Si tenemos dudas en nuestra vida es porque no estamos alimentándonos de la palabra de Dios o porque no le estamos dando el valor a la palabra de Dios que verdaderamente tiene. El Señor nos revela todo con el propósito de que nosotros sigamos creciendo, sigamos confiando en el Señor. En tercer lugar, vamos a ver que Dios tiene un propósito para tu vida. Y para conocer el propósito de Dios en tu vida, debes ser fiel a Dios. Fiel a Dios. Ya vimos que debemos tener amor por el Señor, ya vimos que debemos conocer de su palabra para obedecerla, para compartirla, para vivir de conformidad a ella, pero también tenemos que ser fieles al Señor. Aunque vengan circunstancias de lo más difícil a tu vida, tú debes permanecer fiel a Él. Mantenerte firme en la confianza a Dios. José viene a ser un ejemplo excelente para nosotros por su firmeza y por su fidelidad a Dios. Y hay muchos personajes en la palabra de Dios de los que podemos aprender esto. Ahorita nos estamos enfocando principalmente en José. Y aún a sabiendas de que recibiría burlas, cárceles, menosprecio, él se mantuvo siempre fiel al Señor. Empezaba con sus hermanos, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, fíjense lo que dice, no podían hablarle pacíficamente. O sea, los hermanos eran ásperos con él, eran duros con él. Y hay muchas maneras de ser duros con los hermanos, ¿no? Pero en este caso ellos mostraban pues una animadversión hacia él. Y a mí me llama mucho la atención cómo platicando hace algunos días con Sol, decíamos cómo cuando nosotros hacemos las cosas bien delante del Señor, no va a faltar alguien que hable a nuestras espaldas mal de nosotros. No va a faltar alguien que se sienta aludido. No va a faltar alguien que se sienta de alguna manera exhortado por nuestra vida y que entonces pueda hacer comentarios negativos de nosotros. Es que es un fanático, etcétera. Que podamos caer en ese bullying. Pero las personas lo hacen y lo hacen
porque se sienten muchas veces exhibidas, en muchas ocasiones exhibidas. Es decir, están viendo una persona que está siguiendo los principios de Dios en su vida, que está haciendo las cosas bien, y dicen, yo no lo hago. Y a veces entonces salen expresiones tan extrañas como, tú te crees perfecto, ¿verdad? No sé si a ustedes les hayan dicho eso. Tú te crees perfecto, ¿verdad? Y se sorprende uno. ¿De qué me estás hablando? Por supuesto que no. Sí, tú te crees perfecto porque dices y cómo haces. No, por supuesto que no. Es el Señor el que hace las cosas. O a veces dicen, como una persona me dijo, es que quien está compartiendo ahí los mensajes, dice, como que se cree que nada más los demás son los que necesitan. ¿Y él qué no necesita? No es eso. No es eso. O sea, nosotros lo principal que tenemos como creyentes es vivir para el Señor. Y esa es la gran diferencia de lo que pueda cualquier otra persona estar viviendo. Nosotros vivimos para el Señor y nos reunimos aquí para aprender del Señor y para aplicar durante la semana y para edificarnos unos a otros y exhortarnos. Pero no vamos a vivir nada más el domingo para el Señor, como otros pretenderían hacer. Nosotros vivimos para el Señor todos los días. Entonces, corremos riesgos, sí. En nuestro trabajo a veces la gente nos va a criticar porque no nos queremos prestar a un fraude, porque no nos queremos prestar a una mentira, porque no nos queremos prestar a algo que el Señor impide. Y es cuando nos dicen, ay, sí, ¿a poco tú muy perfecto? ¿A poco tú don perfecto que no hace nada mal? No, al contrario, tratamos de obedecer al Señor porque a veces podemos caer también en tropiezos, pero gracias a Dios que Él nos fortalece, que Él está con nosotros. Sus hermanos entonces lo aborrecían porque él lo amaba más que ellos. Digo, esto era evidente, pero a pesar de todos, José nunca cambió su forma de proceder. Y algo muy importante a destacar es que nunca buscó un mal para sus hermanos. El que él fuera a platicarle a su padre era primero porque el papá se lo pedía y segundo porque él tenía el discernimiento de ver lo que estaba mal, pero no porque fuera de chismoso así de que, ay, fíjese que no, papá, regáñalos, castígalos, como a veces nos ha ocurrido observar en algunos casos. No, no era eso. Era que el papá le estaba preguntando qué es lo que están haciendo sus hermanos y él venía y les manifestaba, pues están haciendo cosas malas, están haciendo esto y esto y esto otro. Él simplemente obedecía a su padre y obedecía a Dios. Y vemos cómo Dios se manifestaba a él. En esos tiempos, el Señor se manifestaba de diferentes maneras, entre ellos en sueños. Y José recibía revelaciones por parte de Dios que él cándidamente la compartía con todos, entre ellos sus hermanos. Y cada vez que les compartía algo, dice la palabra de Dios, le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Cada vez lo aborrecían más y más. Pero esas eran palabras que provenían de una revelación divina. No eran cosas que él inventara. Y nosotros nos podemos dar cuenta cómo sus hermanos, dice, le tenían envidia, más aún en un momento determinado, Israel meditaba en esto que estaba sucediendo. Sí le llamó la atención, sí lo exhortó diciendo, a ver, ¿qué es lo que estás diciendo? Que tu mamá y que yo y que tus hermanos nos vamos a inclinar, eso es lo que estás diciendo, oye, no, eso no es correcto. Pero él sabía que algo estaba sucediendo. Dice que su padre meditaba en esto, se daba cuenta que él estaba teniendo revelaciones y aunque lo exhortaba delante de los hermanos, se quedaba todavía cavilando, meditando, ¿qué estará ocurriendo? Porque estoy viendo que este chico no es como los demás, que va mucho más allá de los demás y que cándidamente está platicando estos sueños que efectivamente lo hacen ver a él como el que todos se van a inclinar a él y no se da cuenta que al estarlo diciendo, pues los demás se sienten agredidos. Ay, sí, o sea, tú te crees mucho que todos nos vamos a inclinar. No, yo estoy platicando lo que soñé. Yo estoy platicando lo que el Señor me mostró. No era una pretensión de decir, yo soy más que ustedes. No vemos en ninguna parte de la Escritura que esa fuera su pretensión. Simplemente él lo compartía. Pero también nos dice el versículo 11 algo muy interesante. Dice, sus hermanos le tenían envidia. O sea, el aborrecimiento venía por envidia. Y la envidia crecía cada vez más. Y es un punto interesante. Sin embargo, podemos ver al Padre viendo este propósito que Dios tenía en su Hijo.
A lo largo de la vida de José, nosotros podemos ver la fidelidad a Dios, sin importarle las consecuencias negativas que pudiera tener. En este caso vemos cómo sus hermanos incluso atentaron contra su vida en un momento determinado, ya lo aborrecían, ya no querían saber nada de él y fueron capaces, en un momento determinado querían matarlo y luego se les ocurrió la mejor idea de venderlo a estos mercaderes que iban pasando. Y entonces no les importó hacer sufrir al papá, llenaron de sangre ahí, hicieron tiras el manto que cubría a José y le dicen, yo creo que creemos que alguna fiera lo destrozó algo. Imagínense el dolor de un padre al recibir una noticia así. O sea, una tremenda noticia, un león desgarró a tu hijo y se lo comió y nada más esto rescatamos, ¿no? O sea, de verdad se tiene que tener un corazón muy oscuro, una conciencia muy cerrada para intentar hacer algo así o hacerlo delante de un padre, de tu propio padre, y hacerlo sufrir de esa manera. Realmente tenían mucho odio en su corazón. Pero también nos damos cuenta cómo el Señor tiene control de todas las cosas. Porque el lugar en donde ellos pastaban normalmente, resulta que ese día no había suficiente pasto. Se cambiaron a un lugar llamado Dotán, que era justamente un lugar por donde pasaban los diferentes mercaderes que iban a Egipto, y era un lugar de paso para muchas zonas de mercaderes. Entonces, realmente vemos cómo el Señor controla las circunstancias y las va guiando con un propósito específico. Y ahí en Dotán, entonces, es donde le venden a unos mercaderes a su hijo. Pero vemos más adelante cómo la esposa de Potifar trató de forzarlo a tener relaciones con él, y él se negó una y otra vez. Y nos damos cuenta en el versículo 39 cómo ella le mintió a su marido, enojada porque José la había rechazado, estaba enojada por eso. Y entonces ella instigó a que le echaran a la cárcel. Dijo el 17b del capítulo 39, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cosa que conocemos que es totalmente falso. Y cuando yo alcé mi voz y grité, que era algo que se exigía de las mujeres que estaban siendo violentadas, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. No había sido de esa manera si leemos unos versículos antes. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado su siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Qué casualidad, ¿verdad? Estuvo en la cárcel donde estaban los presos del rey. O sea, fue puesto en la cárcel, pero fue puesto en la cárcel en un lugar que después trascenderían otros acontecimientos. Dios tiene control de todas las cosas. En ese momento, pues José puede haber estado pensando, pero qué gran injusticia, si yo estoy huyendo de esta señora, si ella ha estado insistiendo y yo no quise ser infiel a Dios y no quise ser infiel a mi patrón, que puso en mis manos la administración de toda su casa. No quiero ser infiel a Dios, no quiero cometer ese pecado tan grande contra el Señor. Me resisto, y aún así la señora obra contra él, inventa este cuento de que él había sido el culpable y lo mandan a la cárcel. Nosotros podemos ver entonces la fidelidad que tiene José en todos los momentos de su vida, aún en los momentos más injustos. No importa lo que él comunicara a otras personas por medio de sus sueños, porque cuando está después en la cárcel, interpreta sueños a dos personas, el copero y el panadero del rey. Pero el sueño de uno de ellos lo lleva a que va a volver a ser restaurado en el lugar del que fue quitado para llevarlo a la cárcel, pero el otro va a ser muerto por Faraón. Y se lo dice, o sea, no lo oculta, no lo trata de minimizar, no, lo que te está revelando a ti el Señor es que tú vas a ser muerto, y lo dice como tal. De tal manera, pues, que podemos ver que él era fiel a lo que Dios revelaba. Él no andaba buscando agradar a las personas. Y es importante también que sepamos que si nos mantenemos fieles al Señor, Él siempre está con nosotros. Si nos mantenemos fieles a Dios, Él estará con nosotros. Dice el versículo 21,
él fue puesto en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea, Jehová estaba con él. Lo mismo había ocurrido cuando llegó a casa de Potifar. Recordemos que había sido vendido por sus hermanos, llega como esclavo, los comerciantes se lo venden a este señor, Potifar lo compra sin saber qué vendía. Había sido traicionado por sus hermanos, vendido como si fuera un esclavo. Y dice la palabra de Dios, 39, 2 al 4. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en campo. Fíjense la prosperidad que vino este hombre únicamente por poner sobre su casa a José. Cegado por los celos, por el enojo, por la molestia, este hombre olvida todo y manda a José a la cárcel. Y quiere el peor de los castigos para él. No duda en enviarlo a la cárcel ante las falsas acusaciones de su esposa. Pero el Señor se manifiesta en aquellos que confían en Él y que son fieles. Y muy rápidamente José queda a cargo de la cárcel. En cualquier lugar que llega a él, la gente observa algo en él. La gracia del Señor le permite, en cualquier lugar que él llega, lo pone en una posición de autoridad. Y se vuelve el encargado de la cárcel, el segundo, ahí en la cárcel, y empieza a trabajar ahí. Y poco tiempo después, conocemos los acontecimientos, poco tiempo después, el Señor lo pone al frente del imperio más grande de la época, únicamente debajo de Faraón, un hombre poderosísimo. Y dice la palabra de Dios que él tenía 30 años cuando obtiene esta posición. Cuando se presenta a Faraón en el capítulo 41 y le revela su sueño, Faraón entiende que está delante de una persona con un don muy especial y lo hace el segundo hombre más importante del imperio. José tenía tan solo 30 años. 30 años. Nos podemos preguntar, ¿dónde estabas tú a los 30 años? ¿Qué estabas haciendo a los 30 años? Pero este jovencito de 30 años, que era grandemente utilizado por el Señor, 13 años antes andaba pastoreando ovejas. 13 años antes andaba pastoreando ovejas. Y fíjense cómo el Señor lo fue prosperando, le fue dando sabiduría, de tal manera que administró, ya después de que lo puso ahí, le dio la confianza a Faraón, administró excelentemente el imperio y redundó en mayores riquezas para Faraón posteriormente, lejos del quebrantamiento del imperio, de que padecieran de hambre también los que dependían de él. Lejos de eso, multiplicó todavía los bienes de Faraón, porque lo que fue acumulando después lo vendió, y cuando la gente ya no tuvo dinero, les dio sus propias propiedades. Entonces Faraón acrecentó todas sus riquezas también. Y entonces vemos cómo una persona que es fiel a Dios trae bendición al lugar donde se encuentra. Y eso a mí me maravilla y me es de mucha bendición y me hace cuestionarme si en los lugares en donde yo he estado, en los que yo estoy, el Señor ha producido bendición a otras personas o no. Y yo creo que todos debemos de cuestionarnos eso, porque el Señor quiere que nosotros seamos luz para el mundo y quiere utilizarnos justamente para que las personas vean lo que Él puede hacer y que le conozcan también y que sean salvadas también por el Señor. José no había tomado un máster en administración de negocios en Harvard o un doctorado en Cambridge o en alguna universidad o incluso en alguna escuela de la época. No necesitó de eso. Únicamente aplicando los principios de Dios a su vida y siendo fiel al Señor, él se convirtió, como vemos también en la historia, en un gran administrador de un enorme imperio, que debe haber sido muy difícil la administración, con tantos intereses que se presentan ahí y con tanta diversidad de bienes y con tantos
ciudades que tenían que administrar, con tanto pueblo, era muy complicado. Y este jovencito pastor, 3 años después, es puesto al frente de este imperio con un gran éxito. La fidelidad al Señor es lo que produce eso. Dios tiene un propósito para tu vida, y para conocer el propósito de Dios en tu vida, en cuarto y último lugar, debes esperar siempre en Dios. Esperar siempre en Dios. Ser pacientes creo que es una de las cosas que a veces encontramos más difíciles, al menos hablo por mí. Ser paciente es una de las cosas más difíciles. Pero viendo y estudiando la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Él siempre cumple sus promesas, siempre cumple sus propósitos, y además los cumple en el momento indicado. No hay un antes o un después para el Señor. Exactamente en el momento indicado es cuando Él cumple sus promesas. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No la retarda. Todo tiene un tiempo, y el tiempo de Dios siempre es perfecto. Él cumple y cumplirá sus promesas a su tiempo, en el momento indicado. José se mostró siempre paciente. A pesar de las dificultades, a pesar de las difíciles circunstancias que le tocó vivir, él se mantuvo ecuánime, paciente, confiando en el Señor. Primero recibiendo el repudio y el odio de sus hermanos, posteriormente siendo vendido como esclavo, luego siendo encarcelado injustamente, y en ningún momento observamos en José una queja o una mala actitud, o una adversión contra las personas que le hicieron esto. En ningún momento lo observamos. Él siempre confió en el Señor y Dios siempre lo prosperó. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es lo que te hace a ti perder la paciencia? ¿Qué te hace dudar de las promesas de Dios? Imagina la molestia que podrías tener con tus hermanos porque te hacen sentir mal a causa de tu fidelidad a Dios. Imagina que eres traicionado por tus más allegados, los más cercanos. Imagínate que eres vendido como un objeto, como un esclavo. Imagínate que eres echado a la cárcel injustamente por algo que no cometiste, por algo que otra persona quería que tú hicieras, y esa misma persona es la que luego te acusó para que tú fueras a dar a la cárcel donde debiera estar ella por infiel. ¿Qué pensarías tú? ¿O qué harías? ¿Guardarías la calma, la paciencia que tuvo José, la confianza en el Señor? Pero además la buena actitud y el buen ánimo que su confianza producía en Dios. ¿Es esta confianza y plena fe la que hacía que el Señor lo hiciera prosperar en todo lugar y en todo lo que Él emprendía? Pero cuando nosotros confrontamos nuestra vida y nos damos cuenta que nos impacientamos a veces porque alguien se atravesó cuando veníamos manejando, nos impacientamos a veces porque alguien nos hace esperar de más en una dependencia de gobierno o en el banco, nos molestamos porque nos dan el lugar que nosotros creemos que tenemos. Nos damos cuenta de lo frágiles que somos en la confianza del Señor. Todo lo que el Señor permite en nuestras vidas tiene un propósito. No debemos olvidar eso. Cualquier circunstancia. Nos podemos desesperar porque tenemos una enfermedad. Nos podemos desesperar porque no tenemos los recursos que quisiéramos tener. Pero el Señor no va a hacer prosperar tu vida si no aplicamos los principios básicos que Él tiene para nosotros. En esta confianza y plena fe que Él tenía, vemos realmente un tipo del Señor Jesucristo, quien sufrió pena, desprecios, humillaciones, incluso la más deplorable de las muertes, sabiendo que Dios tenía un propósito en todo ello. Y era el propósito más sublime, el dar la vida eterna a los pecadores, como vemos en Juan 3:16. Al igual que Job, por ejemplo, quien perdió todo lo que tenía lo perdió. Y en todo lo que sucedió, no maldijo nunca a Dios como su esposa le insistía que lo hiciera, sino que preservó la fe y no atribuyó en todo ello despropósito alguno
de parte de Dios. La confianza en Dios, el saber que Él tiene control de todas las cosas y que hay un propósito que Dios tiene en todo lo que hace. Todos los personajes importantes en las Sagradas Escrituras se manifiestan siempre firmes en cualquier circunstancia gracias a su confianza en el Señor y al entendimiento de que Él tiene control de todas las cosas y que todo lo que Dios hace tiene un propósito. ¿Cómo podría haberse imaginado José que todo lo que le estaba pasando lo iba a llevar a la posición más importante que había en el mundo conocido, después de Faraón? ¿Cómo se podría imaginar eso? Era imposible que él se lo pudiera imaginar. Pero ante las dificultades él se mantuvo fiel. Él se mantuvo compartiendo que era el Señor el que merecía el reconocimiento por todo lo que él hacía. Él se mantuvo firme. De tal manera que nosotros podemos entender que esa conducta es la que nos puede llevar realmente a conocer el propósito que Dios pueda tener para nuestra vida. José no sabía con exactitud el propósito de Dios, pero confiaba plenamente en él. Hasta el final de la historia es que José tuvo claro el propósito de Dios, cuando dice a sus hermanos en Génesis 45, del 4 al 5, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí cuando ya se está revelando quién era él. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis. Fíjense cómo él viene y los consuela. Primero tuvieron mucho miedo. Primero en un momento determinado se daban cuenta que si este gran personaje egipcio les estaba pidiendo que vinieran por Benjamín, que era el hijo menor de Israel, empezaron a hablar entre ellos, oye, ya ves lo que hicimos, lo que le hicimos a nuestro hermano, ahora se nos está confrontando por esta situación. O sea, ellos tenían muy claro el pecado que había en sus vidas. Tenían muy claro que ellos habían pecado contra Dios. Y curiosamente, ellos pensaban que este personaje no les estaba entendiendo porque tenía un intérprete, pero realmente José los escuchaba. Y eso lo quebrantaba a él. O sea, realmente él sentía tristeza por sus hermanos. En más de una ocasión tuvo que salirse a recomponerse porque era para él también muy fuerte la emoción de mantenerlos hasta que ellos tuvieran claro lo que Dios les estaba revelando y que era causa de su pecado que estaban en esa condición. Pero él nunca levantó la mano, al contrario, se compadecía de sus hermanos, los amaba. Y todavía les dice en el versículo 4, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Fíjense, que no les pese, no importa lo que hayan hecho, dice, porque para preservación de vida me envió Dios. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Wow, qué claridad tuvo en ese momento. Pero esa constante de benignidad que él tenía para los demás, pues aquí se sublima cuando les dice, no se pongan tristes. No, y ni siquiera tengan pesar porque me vendieron. No tengan pesar, porque era parte del plan de Dios. Dios utilizó esto para que ahora podamos salvar a mucha gente de la hambruna. Y como hemos visto, no salvó nada más a la familia de su padre, salvó a muchos en Egipto, porque realmente muchos egipcios hubieran muerto por esa terrible hambruna si no aplican esta estrategia que Dios en su entendimiento le dio a José. En ningún momento observamos la más mínima queja de José, mucho menos el rencor o el enojo hacia aquellos que lo habían dañado. Por eso debemos tener muy, muy, muy claro que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y quiero ratificar que nosotros, toda la humanidad tiene como propósito principal de parte de Dios que sean salvados, que pasen una eternidad con el Señor. 1 Timoteo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el propósito de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y en este propósito dio la vida de su propio Hijo para que todos pudiésemos ser salvos. Todos. Pagó por los pecados de todos. Pero hay todavía muchos que no han aceptado este pago de sus pecados y que van a una condenación eterna en el infierno como consecuencia
de estar separados de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. El propósito de Dios es muy claro: la redención y comunión eterna con Él de todos aquellos que depositen su confianza en el Señor. Dios tiene como propósito en tu vida conocer y aplicar la palabra de Dios. Conocer y aplicar la palabra de Dios para ser transformados a la imagen de Cristo. Ese es un propósito que tiene para todos los creyentes. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mientras más conocemos nosotros la palabra de Dios y más conocemos el entendimiento de cómo Dios actúa, más y más nos vamos pareciendo al Señor Jesús, que es nuestro modelo. Es nuestro modelo a seguir mientras estemos aquí. La vida cristiana no es solo ser perdonados, sino ser transformados permanentemente por el Señor en carácter, en santidad y en amor hacia los demás. Debemos también, tiene el propósito del Señor en nuestras vidas, de que vivamos en santidad y obediencia. En 1 Pedro 1:15 leemos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así como Él es santo, desea que todos vivamos en santidad. Es el propósito de Dios, que su pueblo sea un pueblo apartado para Él, que sea distinto en conducta y en valores a todos los demás, que podamos brillar en medio de esta generación maligna, dice la palabra de Dios. Otro propósito fundamental que tiene Dios para tu vida es dar testimonio de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14 y 16. Nuestro propósito entonces en el Señor es ser luz y sal. Hay un propósito para nuestras vidas, reflejando a Cristo en nuestras acciones. Entonces, nuestro propósito no es ser ingenieros, ser arquitectos, ese no es el propósito de nuestra vida como creyentes. Esos podrán ser algunos medios, esos serán cosas que el Señor nos irá dando, pero el propósito debe ser luz para los demás. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19. Ese es un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos preguntamos, bueno, además de este propósito que Dios tiene para todos los creyentes, ¿qué propósito específico tiene Dios para mi vida? ¿Habrá algo que el Señor tiene reservado para mí específicamente? Bueno, la respuesta es sí, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero es algo que no podrás saber ni conocer si no estás aplicando a tu vida lo que sí conoces y sabes, que son estos propósitos de los que hablamos y vivir para el Señor. Si no estamos aplicando lo que conocemos, lo básico, no nos va a revelar cosas que serían para Él secundarias en el plan tan importante desde que todos sean salvados. Entonces, es importante, sí, que nosotros seamos fieles en lo poco para que Él nos ponga sobre lo mucho. Tenemos que ser fieles y firmes en compartir estos propósitos de los que hablamos para después tener la expectativa si Él nos va a revelar algo más específico. Para conocer algo como qué tengo que hacer el día de hoy, a dónde tengo que ir, dónde debo trabajar, qué debo estudiar, con quién me debo casar, hacia dónde debo dirigirme, dónde debo vivir. Esas preguntas tienen que estar sujetas a la voluntad de Dios, a los propósitos generales que Él tiene el Señor para cada uno de nosotros, y de ahí, una vez que nos sujetemos a ello, Él nos irá mostrando cada una de las cosas particulares para cada uno de nosotros. Debes ser fiel primeramente en las cosas que ya conoces, y aquí vimos 3 al menos: conocer y aplicar la palabra de Dios, vivir en santidad y obediencia, dar testimonio del Señor, haciendo discípulos en todas las naciones. Entonces, como conclusión, ser fieles a Dios va a llevar bendición al lugar donde estemos trabajando.
o donde estemos viviendo. Eso es algo muy interesante y comprobable, gracias a Dios, en la vida de muchos creyentes. ¿Eres tú una de esas personas? ¿La responsabilidad que te asigna Dios trae bendición a otros? En los lugares donde has estado, donde trabajas, donde has estudiado, ¿las personas pueden reconocer tu relación con el Señor y dar testimonio de ello? ¿Es Cristo a quien revelas en tu vida diaria? El propósito principal de Dios para tu vida, para ti que eres creyente, es que la vivas en santidad y amor, manifestándole en todo lugar y a toda persona, compartiendo el plan de salvación que Él diseñó y ejecutó para que todos seamos salvados. Y cualquier propósito en específico que el Señor tenga para ti, te lo revelará en su momento. Pero no podemos esperar una relación personal del Señor mientras no cumplamos fielmente con lo que Él nos ha descrito con toda claridad. El Señor es un Dios de propósito y tiene un propósito para tu vida. ¿Estás dispuesto a vivir esa vida de propósito para el Señor? Yo espero que cada uno de nosotros lo estemos. Que Dios los bendiga.